El tema sigue siendo cómo recoger la cosecha, pero el título específico o el tema específico dentro de cómo recoger la cosecha, ¿verdad? ¿Cuál es el título específico, el tópico específico que vamos a enseñar hoy a la iglesia? Es cómo nacen los nacidos de nuevo y cómo se mueren, o por qué se mueren. Es decir, cómo nacen los nacidos de nuevo y por qué se mueren antes de reproducirse y antes de manifestarse. Quiero que, si tiene nota, usted puede tomar nota. El tema de hoy es cómo recoger la cosecha. El título o el tópico que vamos a enseñar dentro de ese gran tema es cómo se nace de nuevo y por qué se muere. ¿Por qué un nacido de nuevo muere antes de manifestar el propósito para el cual nació? Primero, permítame recordarle que estuvimos hablando acerca de que para recoger la cosecha se necesita hacerlo por medio de la gratitud y el amor. ¿Por medio de qué? Luego estuvimos aprendiendo acerca que aún se necesitaba algo más. Por eso la Biblia dice que debemos añadir. También aprendimos que para recoger la cosecha, la palabra de Dios demanda que sea hecha por un tipo o una clase de obrero específico, el cual queremos profundizar hoy un poco más. Y él dijo: orad al Señor de la mies y Él os enviará obreros. Y necesitábamos preguntarnos qué tipos de obreros son los que recogen la cosecha. Porque tenemos mucha gente motivada, pero muy poca gente transformada. Entonces los eventos promueven mucha la motivación, pero necesitamos gente que cargue la transformación del reino de Dios. Nuestro enfoque y el propósito es que la gente pueda lograr experimentar la transformación del corazón. Diga transformación. Hay familias aquí hoy que necesitan una sanidad. Quizás hay familias aquí que necesitan un milagro. Quizás hay familias aquí que necesitan una liberación. Pero todo eso que usted necesita, nada va a cambiar su carácter. Se puede sanar un órgano físico, se puede sanar un tejido, se puede sanar una parte afectada, pero todavía quedaría una parte mucho más importante por sanar y por cambiar. Es nuestro carácter, nuestra alma. Y aunque estemos orando hoy para que Dios pueda bendecir su cuerpo físico y usted pueda recibir sanidad o pueda recibir bendición, lo más importante es que usted pueda experimentar un cambio en su alma, un cambio en el carácter. Diga carácter. Por eso el propósito de Dios no termina con sanarlo. Querido amigo, el propósito de Dios no es sanarte solamente. Quiero decirte, el propósito de Dios tiene que ver con la salvación, la transformación de nuestras vidas. Hay un plan eterno de Dios y ese plan eterno tiene que ser revelado a nuestro corazón. Por eso creemos que el plan eterno no puede ser dado a conocer por un obrero que no sea un nacido de nuevo. Y aprendimos en la sección pasada que el obrero que recoge la cosecha debe ser un obrero del segundo fundamento, un obrero nacido de nuevo, un obrero que conoce, que puede ver el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué digo un obrero nacido de nuevo? Porque un obrero nacido de nuevo debe tener el mensaje, repítalo, del reino de Dios. Entonces el mensaje del reino, repita, otra vez, no puede ser dado a la mitad, repítalo. Cuando el mensaje del reino de Dios, oiga bien, solamente habla de sanidad y de liberación, es un mensaje motivacional. Motiva a las personas para que reciban su sanidad. Pero no provee salvación. Preste atención. Porque el mensaje del reino conlleva la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo. Tome nota. El mensaje del reino conlleva la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo. Si una persona
no es expuesta ante la revelación del mensaje del reino, la persona conocerá que Cristo sana, que Cristo libera y será motivado por su necesidad, pero nunca llegará a ser salvo, porque el mensaje tiene el 50% de la verdad. Por eso es un mensaje motivacional, porque solo le ofrece al hombre suplir su necesidad. Por tanto, el mensaje que recibe el hombre no le provee revelación de la voluntad y el propósito de Dios. Solamente el hombre es atrapado y motivado por lo que Dios puede hacer por él. Pero el hombre no tiene revelación de lo que Dios quiere hacer con él. Entonces, el mensaje motivacional es el que motiva a toda la audiencia a un evento para recibir su sanidad y su liberación. Y eso es bueno hacerlo y lo debemos seguir haciendo, pero tenemos que anunciar todo el mensaje de Dios. Diga, todo el mensaje. Entonces, el mensaje del reino, repita, contiene crucifixión, muerte y resurrección. Si cuando usted está caminando con Dios, usted solamente es movido por lo que Dios puede hacer por usted, ese mensaje siempre será motivacional, porque siempre se basa en lo que Dios puede hacer por usted. Pero cuando el mensaje es del reino, abarca la otra parte, lo que el plan que Dios tiene para lo que usted y yo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor. Repita, mi mensaje no puede ser motivacional. Solamente debe ser un mensaje que revele no solo lo que Dios puede hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer en Dios. Otra vez. Sino lo que yo puedo hacer en Dios. Mira a tu vecino y dile, quiero decirte que hay algo que tú puedes hacer en Dios. 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 Hay un plan de Dios para tu vida. Mira a alguien y dile, hay cosas que tú puedes hacer en Dios. Entonces vamos a ver entonces cómo nace el mensaje del evangelio. Hacer un mensaje de reino lleva crucifixión, lleva muerte y lleva la resurrección de Cristo. Por eso el mensaje del reino no solamente sana y libera, sino que produce una vida nueva. Diga, produce una vida nueva. Así que quiero invitarle conmigo a tomar cierta cita bíblica, si usted está listo para comenzar a escuchar la palabra, cómo nacemos de nuevo, pero cómo y por qué mueren los nacidos de nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice la palabra, diga, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Y aparece la palabra nueva y subraya esa palabra. El mensaje del reino no solo provee sanidad y liberación, sino que trae una vida nueva. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Dile a tu vecino, aunque Dios sane el músculo, dile, aunque Dios toque el órgano del cuerpo, dile, tú necesitas una vida nueva. Una vida nueva. Una vida nueva. Y ahora anote.
Diga, vida nueva significa vida eterna. Anótelo. Vida nueva significa vida eterna. Si alguien te pregunta qué cosa es la vida nueva, tú le dices una vida eterna. Segunda de Corintios 5:17 lo anotó. Dice la escritura: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué va a pasar con los que son unidos al Señor? ¿Qué pasa con el que se une al Señor? Entonces, diste a ti mismo, una vez que estoy unido a Cristo, no soy una carne con Él, sino un espíritu con Él. Significa que va a comenzar a operar un nivel espiritual en nuestra vida. ¿Qué sucede a los que se unen con el Señor? Un espíritu. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Lo que te va uniendo al Señor es la vida eterna. Un espíritu serás con Él. Dios es eterno. Dios es eterno. Y todo el que se une al Señor se une a la vida eterna. Dios es eterno. Todo el que está unido al Señor está unido a la vida eterna. Un espíritu, eres con Él. Eres con Él. Eres con Él. Diga, soy espiritual. Debes entender eso en tu vida. Juan capítulo 3 versículo 3 dice: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Juan 3:3 dice: si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. La Biblia nos habla, la Escritura nos enseña acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 nos enseña cómo va ocurriendo ese nuevo nacimiento, porque él dijo: orad al Señor para que os envíe obreros. Pero los pastores y los mentores, los efesios, debemos saber cuál es el proceso y cómo Dios hace que una persona pueda ser unida a Él mediante la vida eterna. En unos minutos podemos estar orando por enfermos y orando por personas que necesiten sanidad, pero eso solo yo lo puedo hacer si estoy unido a Él hacia la vida eterna. ¿Qué trae sanidad y liberación? La vida eterna. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice la Escritura: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En Primera de Pedro encontramos que esta experiencia se obtiene, esta experiencia se captura en nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Dice que somos renacidos. Diga, somos renacidos. Dice, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de verdad que vive y permanece en nosotros. ¿Qué va a usar Dios para llevarte a experimentar la vida eterna? Te va a llevar su palabra. ¿Qué va a usar Dios? Su palabra va a ser usada no solo para sanarte. Su palabra también alcanza para darte vida eterna. Diga, una vida nueva. Una vida nueva. Diga, mi familia necesita vida eterna. Siga anotando. Juan capítulo 1 del versículo 12 al versículo 13. Tome nota. Libro de Juan capítulo 1 del versículo 12 al versículo 13. Dice la palabra, le estoy dando las citas para que aprenda y que nos vamos ya cómo se llega a la experiencia de nacer de nuevo. Pero que quiero enseñarles hoy por qué un nacido de nuevo
muere antes de tiempo también. Cómo se pierde la vida eterna. Cómo recibirla, pero también se puede perder. Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, diga, a los que creen, diga, segundo fundamento. Siempre debe leer con cuidado, porque la Biblia siempre pone la condición de lo que sigue. Dice, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, hay que hacerlo, hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados, dice, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. En ese momento usted tiene y está mirando cómo es el proceso de experimentar una vida nueva. Dios va a usar su palabra. Dice que a todos los que creen, para usted creer, primero tiene que oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Diga, la fe es el segundo fundamento. Es la evidencia de que usted y yo hemos oído, nuestros oídos se abrieron para oír la palabra de Dios. Recuerde, cuando se cree, se activa la vida eterna. Diga, somos hechos hijos de Dios. Diga, no por simiente humana. Diga, no por nacimiento biológico. Diga, esto es un milagro en el área del espíritu. Diga, Dios toma la palabra y despierta mi espíritu. Se activa mi espíritu. Diga, y a partir de ese momento yo soy unido al Señor. Diga, en un espíritu con Él. Habla, en un espíritu con Él. Abre la boca y dile, Padre, despierta mi espíritu para unirme a ti. Para unirme a ti. Hay gente que está unida a la iglesia, unido al servicio. Hay gente que está sirviendo hoy. Hay personas que podemos cantar, tocar, predicar, servir en esas posiciones. Pero que podamos tocar, que podamos cantar, que podamos predicar, que podamos estar en el sonido, en la cámara, que podamos estar en la puerta recibiendo personas. Todo esto que hacemos aquí se aprende. Todo esto se puede desarrollar por aprendizaje. No se necesita a Dios. Nada de esto se necesita a Dios. Una persona se para en la puerta y aprende cómo recibir a las personas. Una gente aprende música, no necesita de Dios. Una gente aprende sonido en una escuela. El otro aprende a grabar con clase. Se aprende a dar discurso de la Biblia mirando o siguiendo cualquier teología bíblica. Es decir, que todo lo que hacemos se puede aprender y se puede hacer por aprendizaje. Pero eso no significa que estoy unido a Cristo en un espíritu con Él. Para usted comprobar si yo estoy unido a Cristo y soy un espíritu con Él, usted solamente tiene que esperar que el que está en la puerta, que el que está sirviendo, que el que está en el sonido, el que está en la cámara, el que está aquí tocando, solamente espere que le llegue una prueba. Cuando llega la prueba, cuando llega la tensión, usted descubre el que está por aprendizaje y el que está por el espíritu. El que está por aprendizaje puede ser asalariado o puede estar ahí porque le gusta. Pero cuando el diablo venga a discutir esa posición y el diablo venga con presiones y el diablo venga con tensiones y el diablo venga con circunstancias, el que está ahí no está conectado al espíritu con Dios. Lo que suelta por la boca, lo que dice es puro carne. Dile a tu vecino, fuera del aprendizaje tienes que moverte en vida eterna. ¿Y qué significa vida eterna? Que tú tienes la elección de decir qué digo, qué no digo, cómo sirvo, cómo sirvo. Los que tenemos vida eterna decimos como Pablo, todo me es lícito, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por eso. ¿Usted cree que Cristo era un carnal por lo cual el diablo lo buscó en el desierto? Él era espiritual y él fue a echar la pelea allí.
Porque lo único que atrae al diablo es la gran envidia de la vida eterna. El diablo no tiene vida eterna. Y donde hay un nacido de nuevo, tiene que andar en el Espíritu. Donde están los nacidos de nuevo. Cuando eres un nacido de nuevo, tienes que andar en el Espíritu. Porque el diablo envidia tu vida. Él no tiene vida eterna y tú sí tienes vida eterna. El diablo envidia tu casa. Porque aunque él tiene ángeles, demonios que le sirven, ninguno de ellos tendrán vida eterna. Pero tú tienes una familia que irá al cielo contigo, porque todos tienen vida eterna. Por eso Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cómo? Por eso decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Ay, hice esto, dije aquello, porque estaba bajo presión. Cuando tú estás bajo presión, lo único que puedes hacer, si tienes vida eterna, es caminar en el Espíritu. No sé si me están entendiendo. Oré y no me sané. Le pedí a Dios y no se sanó. Pero aunque no se sane, eso no significa que no tenga vida eterna. Algunos de ustedes después de hoy van a perder la reputación y van a comenzar a orar por mucha gente, porque tú tienes. Y cada uno da de lo que tiene. Mira a tu hermano y dile: tú puedes dar lo que tienes. Así que si alguno de ustedes creen que la tribulación, listen to me, si alguno de ustedes creen que tienen vida eterna y piensan que los problemas o las tribulaciones por las que estás atravesando es porque Dios no está contigo, yo creo que nunca Satanás fue al desierto a ver a Jesús porque era un carnal. Creo que aquellas pruebas y aquellas tentaciones que comenzó a enfrentar era el hecho de que el diablo le incomodaba a un hombre adorando a Dios. Al diablo lo que más le duele es que tú permanezcas en una posición de adoración. Te ofenden, te humillan y que tú sigas adorando a Dios. Y a veces tú dices: ahora que tengo a Cristo, ¿por qué mi vida está pasando por esto? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por qué le está pasando esto a mi vida? Porque tú tienes algo que el diablo codicia. Aunque te falte dinero, aunque te falte parte de la salud, aunque te falte recursos, pero tienes algo que el dinero no puede comprar. Tienes algo que la sanidad no te puede dar. Tienes algo que no tienes algo poderoso. Alaba a Dios, glorifica a Dios, dale gracias a Dios. Cuando tengas revelación de lo que Dios te ha dado, te darás cuenta que puedes enfrentar cualquier cosa. Te darás cuenta que puedes enfrentar problemas en tu vida que un ser humano no puede. Y que donde otros quedarían locos, tú sales victorioso. Donde otros quedarían deprimidos, tú te mantienes con gozo. Donde otros renunciarían, tú continúas. Porque eso solo tiene una sola respuesta. Tú tienes que vivir en una dimensión entonces diferente. Tú vives en una dimensión llamada vida. Tú tienes. Gloria al Señor. La palabra de Dios. Gracias. Muchos de ustedes han perdido su batalla. Y muchos de ustedes en las pruebas han perdido. Porque cuando comenzaron a concentrarse en lo que Dios no respondía para ustedes, en lo que pidieron y no se respondió, en la salud del niño, en la salud tuya, en la economía, en las puertas que se cerraron, en lo que me dijeron, en la situación por la que estoy atravesando, cuando cada uno de nosotros comienza a centrarse en la tribulación y se olvida
de que todo nacido de nuevo tiene este requisito. Para entrar en el reino de Dios no puede hacerlo sino a través de muchas tribulaciones. Deja que el diablo le pegue el diente, deja que te ofendan, deja que te humillen, deja que aunque ore la cosa no se está resolviendo, sigue adelante, porque es necesario, dice la Biblia, es necesario. Estás a punto de comenzar a ser bendecido por Dios, y lo que te ha producido dolor hasta hoy te va a llevar a tu próxima temporada. Era necesario, dilo, necesario. Necesaria la tribulación, necesaria. El nacido de nuevo dice, es necesaria la tribulación. Es necesario padecer. Es necesario, como lo que estás pasando. Si eres espiritual, eso era necesario en tu familia. Porque es importante que entres al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Así que si tienes la atención, si tienes una responsabilidad, si tienes un llamado de Dios, si te toca un área de servicio, si te toca un ministerio, si tienes que estar al frente de una empresa, donde quiera que estés, recuerda que si eres el producto del aprendizaje, imposible que no dé mal testimonio. Pero si no eres el producto de un aprendizaje, si no eres un hombre con, una persona con, entonces tú dirás, es necesario que en este día yo sirva a Dios a través de muchas tribulaciones. ¿Alguna vez te ha sorprendido que un cristiano te diga una mala palabra? ¿Alguna vez te ha sorprendido que alguien en una posición de confianza esté bajo presión y te diga una mala palabra? Y tú digas, ay, pero esta me ha tratado como si yo fuera un mundano. En ese momento era necesario para ti que eso te sucediera. No para que hablaras mal de tu hermano, sino para que tú le demostraras a tu hermano que tú tienes la vida eterna e impide la amargura del alma. La vida eterna e impide el rechazo. La vida eterna es un escudo a tu alma. Dice amén. Mira al que está a tu lado y dile, es importante nacer de nuevo. Te sanes o no, dile, es importante recibir vida eterna. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, es una persona que está arrepentida. Toda persona nacida de nuevo practica el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa no puedo caminar sin el perdón de Dios. El nacido de nuevo practica primera de Juan capítulo 1 versículos 8, 9 y 10. Si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Si dices que no has cometido pecado, haces mentiroso a Dios. Confiesa tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Entonces, si digo que no tengo, me engaño. Si digo que no lo hago, hago mentiroso a Dios. La nueva criatura, repitan, la nueva criatura no puede caminar sin la sangre del Cordero. ¿Cómo? La nueva criatura no puede caminar sin la sangre del Cordero, porque él sabe que tiene, pero que el pecado que tiene de Adán, si no es perdonado, le puede causar problemas con la vida. Entonces, yo siempre, usted se imagina que yo no tuviera un altar personal de madrugada y que el sueño me venciera. Usted se imagina que yo estuviera aquí en este servicio sin orar y sin buscar a Dios.
Usted se imagina que yo enfrentara cualquier situación hoy, viniera a tocar, viniera a predicar, y que yo no hubiese tenido un altar con Dios. Significa que yo soy el producto de un aprendizaje, que lo que yo hago se basa en mi talento y en mi capacidad, pero no depende de la sangre. Porque si digo que no tengo pecado, me engaño, y si digo que no lo hago, hago mentiroso a Dios. Y la Biblia dice: y la paga del pecado es la muerte. ¿Quién me arrebata a mí mi altar personal? Pero si tú descubres en esta mañana que tú llegaste hasta aquí sin oración, si tú descubres en esta mañana que tú estás levantándote y sirviendo a Dios y no necesitas orar, yo quiero decirte hoy: has confundido lo que es un nacido de nuevo con un creyente producto del aprendizaje. ¿Alguien me está entendiendo? Yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor. Dale gracias por la vida eterna. Dale gracias por la vida eterna. Va más allá de una sanidad, va más allá de un milagro, va más allá. A veces ora y Dios no sana, aunque lo va a hacer, lo hace en su tiempo. Pero eso no puede dejar que tú te concentres en eso. Disfruta la vida eterna. Hay mucho más allá. Repita: vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. ¿Qué tiene un nacido de nuevo? ¿Qué tiene un nacido de nuevo? ¿Qué tiene un nacido de nuevo? Entonces el nacido de nuevo, tú no le tienes que decir ora. Tú no le tienes que decir levántate de madrugada. Porque el nacido de nuevo vive por la sangre del Cordero. Y él sabe que el pecado, la paga es la muerte. Si no ora, si no se humilla, vuelve a perder lo que recibió. Por eso cuando intentas servir a Dios por aprendizaje, tu corazón y el mío se llena de amargura, de resentimiento, y es imposible no ofender a los que están a nuestro alrededor. Porque no puedo ser el producto de un aprendizaje. Mira al que está a tu lado y dile: todo esto se puede aprender. Diga: sin recibir vida eterna. Debes darte cuenta, díselo. Si tú eres el fruto de la palabra o si eres el producto de una creencia aprendida. El trabajo de la iglesia hoy es enfocarse en el nacido de nuevo. Ya no se predica el nacido de nuevo. Se entrenan a creyentes carnales. Se entrena a personas que uno no se pone a mirar si ha nacido de nuevo o no. Se le dan herramientas a personas carnales y luego entrenamos a gente que no tiene el espíritu para que ocupen funciones que tienen que ser de gente espiritual y eterna. Porque el diablo va a venir a ese lugar, va a venir a esa posición y va a ejercer presión. Y el diablo no vino a Cristo porque él era un pecador. Él vino porque veía en Cristo una adoración al Padre. Cuando estás enfermo y le estás adorando, el diablo no soporta eso. Cuando tus hijos no se sanan y tú le adoras, el diablo no soporta eso. Cuando todo te va mal y tú le sigues adorando, el diablo no soporta eso. Porque eso solo lo puedes hacer si tuvieras vida eterna. Es muy fácil creer que tienes vida eterna. Por tanto, deja que llegue la tribulación. Ella te va a decir cómo se camina. Cuando llega la tribulación no se puede caminar con la razón. No se puede caminar con los sentimientos. Todo sale mal. Nada se responde. Y en ese momento, ¿qué haces? ¿Lo adoras o te desatas? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, iglesia? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Lo que sostiene tu ministerio no son los dones. Lo que sostiene tu ministerio no son las sanidades y los milagros. Lo que sostiene nuestra vida y nuestra familia es la vida eterna.
La palabra dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Rápido, anote. Ya vamos a orar por los enfermos, pero primero quiero que reciba la sanidad más grande, el milagro más grande en esta mañana. Yo sé que hay gente aquí que necesita orar, que yo ore por ti. Yo voy a orar, hija. Mamá, yo voy a orar por ti. Papá, voy a orar. Pero yo quiero hoy que esa familia, más que todas las cosas, reciba algo importante. Reciba vida eterna. Si hubiera un líder aquí que dice: soy el producto de un aprendizaje y he pecado contra Dios, he dañado a mis hermanos, he dicho palabras deshonestas, he estado bajo presión y he dicho palabras de impío, no te condenes. También mucha gente ha caminado muchos años en la iglesia como aprendizaje, pero hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y decirle: Señor, perdóname, quiero nacer de nuevo. No le gustó, pero no importa. Juan 5, 24, tome nota. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuál es la condición? No creer. ¿Cuál es la condición? Diga, segundo fundamento. Por tanto, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice: y no vendrá a condenación, mas ha pasado, más de muerte La sanidad no te pasa de muerte a vida, pero cuando cree la palabra, de muerte. No quiero motivarte a recibir solo un milagro. Quiero desafiarte a que recibas vida. Necesita restaurar el mensaje. Juan vamos a ver versículo 47. ¿Qué hace la vida eterna? ¿Te pasa de dónde? ¿Y cómo se recibe? Dice: el que oye mis palabras. ¿Por dónde viene? ¿Y qué se oye? ¿Qué se recibe? Entonces, ¿cómo puedes experimentar esa vida nueva? ¿Qué tengo que recibir? La palabra tiene el poder no solo de sanarte, tiene el poder y la virtud de darte vida nueva. Te pasa. Quizá la opresión es parte del pecado, pero cuando recibas la palabra y creas en ella, no solamente Dios puede sanarte. Tengo que decirte toda la verdad. Tengo que enseñarte todo el consejo de Dios. Además de sanarte, de liberarte y de bendecirte, te pasa. Entonces, si tú eres hijo de Dios, no me declares palabra de muerte en tus presiones. No me digas, no me maldigas, porque si tú pasaste, tu vocabulario es otro, las palabras que tú dices es otro, tus actitudes son otras. Cuando enfrente la presión, enfréntala con la vida. No, la palabra, no, actitudes, no. Palabra. Bendice tu familia, bendice tu casa, bendice tus hijos, bendice a tus discípulos. Pastor, pero lo que me están haciendo, están desafiando mi carácter, están desafiando mi... Bendícelo, porque aunque te sientes mal, tú tienes palabra de vida eterna. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en la palabra de vida eterna. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesús.
Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en su palabra. Hay poder en Jesús. Su palabra te va a dar. Mira al que está a tu lado y dile: le doy gracias a Dios por eso. Dile: yo quería solo sanidad. Dile: estaba despreciando, dile, la vida eterna. Diga: porque el mensaje que oí fue: vamos para que Dios te sane, vamos para que Dios te libere. Por eso la gente necesita escuchar todo el mensaje del reino de Dios. Gracias por ese aplauso. Estás alabando a Dios porque te ha dado vida eterna. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 17 versículo 3. Libro de Juan capítulo 17 versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué se basa la vida eterna? En revelarte a quién, al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Entonces tiene sentido ministrar sanidad y ministrar liberación por causa de la ¿qué sucede? Listen to me. Listen. ¿Qué sucede cuando mi mensaje, oye, qué sucede cuando mi mensaje es motivacional y no produce arrepentimiento? Iglesia, escucha. El mensaje motivacional, pues, es el que tiene la mitad del mensaje de salvación. No tiene el mensaje del reino. Por ejemplo, cuando usted habla de la crucifixión de Jesús y usted habla de la sangre y de las llagas de Cristo, usted solo motiva a la gente a sanarse y a liberarse. Pero si su mensaje no habla de la muerte de Cristo, usted no conoce entonces nada acerca del infierno. Y el mensaje motivacional es el que predicamos solo a Cristo crucificado, pero no a Cristo resucitado. Toma nota. El mensaje Cristo crucificado desata sanidad. Sus llagas te sana. Por su sangre eres perdonado. Pero el mensaje de Cristo resucitó significa que el ser humano tuvo que haber sido expuesto a la revelación de la muerte de Cristo. Él bajó al infierno. Él fue llevado por el pecado que cargó de la humanidad. Su espíritu y su alma sufrieron el tormento en el infierno. Y estando en la segunda muerte, la primera la física, la segunda es la muerte espiritual, y estando siendo atormentado en el infierno, el Padre lo resucita de la muerte. Y cuando el Padre lo resucita de la muerte, Él entonces sale y le dice a los espíritus encarcelados: he aquí, le he quitado la llave a la muerte y al Hades. A partir de hoy, todo el que me reciba tendrá vida. Aleluya. Aleluya. Todo el mensaje. Hay un Cristo que fue a la muerte por nosotros y tuvo que ser castigado allí en el tormento del infierno. Por eso cuando estaba en la cruz dijo: Padre,
¿por qué me has desamparado? Porque cuando cargó la iniquidad del mundo, en ese momento se rompió la comunión con el Padre. Y ya el Padre no pudo hacer otra cosa que dejar que su Hijo comenzara a morir. Muerte primera, física. Muerte segunda, espiritual, condenado al infierno por el pecado. Y estando en la muerte, estando en el infierno, al tercer día, el Padre y le quitó la llave a la muerte. Y desde ese día el mundo entero no tiene a uno que sana y que libera, sino a uno que además que sana y libera, te da. Dale fuerte el aplauso a Él. Ya no se predica del infierno, ya no se predica de la vida eterna. El mensaje moderno de la iglesia es Cristo crucificado, pero no Cristo resucitado. Por eso el mensaje que predico produce motivación en mi gente, produce motivación en mi discípulo, produce motivación en la familia y en los vecinos, porque todo el mundo necesita sanidad y liberación. Pero muy poca gente se arrepiente porque nadie predica a Cristo resucitado entre los muertos. Predicar arrepentimiento, anótalo, predicar arrepentimiento implica predicar crucifixión, muerte y resurrección. La palabra de Dios dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, listen to me, si confesares con tu boca que Jesús, ¿y qué sigue? Y creyeres que Dios lo levantó, serás. No es si creyeres en que Cristo fue crucificado. Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, tendrás. Por eso una clase no te puede mostrar que Cristo fue al infierno. Tiene que tu mente ser expuesta a la revelación. Tu arrepentimiento no es verdadero hasta que tienes revelación de Cristo en el infierno y que el Padre lo levantó. Por eso puedes tener entendimiento del pecado y sentir dolor por las cosas malas que hace y pedirle perdón a Dios de alguna manera, pero apartarte de ellas es otra cosa diferente, es otro cuento. Todos aprendemos a pedir perdón por el pecado, pero no todos nos apartamos del pecado, porque el mensaje es a la mitad. El mensaje es Cristo crucificado, no Cristo resucitado de entre los muertos. ¿Sabe cuánto evangelio se ha predicado de Cristo crucificado? ¿Sabe cuántos años llevamos predicando Cristo crucificado y el mensaje a la mitad? Y la gente no entiende por qué la iglesia se queda a mitad. Y la gente no comprende por qué los cristianos no tienen carácter. Y la gente no comprende por qué la gente no cambia, porque la gente recibe el mensaje a la mitad. La gente ha sido motivado con la llaga, ha sido motivado con la sangre, pero la gente no ha sido despertado a la resurrección de Cristo. A partir de hoy yo voy a orar y le pido al Espíritu Santo, a ti que te escogió ya, que te revele la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando eso suceda en tu vida, a ti nadie te va a mandar a predicar. A ti nadie te manda a predicarle al vecino, porque cuando tienes esa experiencia, y no es una enseñanza entendida, sino una experiencia que tu mente ha sido expuesta a la revelación del Cristo resucitado, dile a esa persona que a partir de ese momento le eche la culpa a su marido por lo cual no busca a Dios. O dile a ese hombre que le eche la culpa a la casa por lo cual no sirve a Dios. O dile a esa persona que es por las muchas presiones que tiene que dijo la mala palabra que dijo. Porque la persona sabe
que el deseo de la carne es contra el espíritu y que al infierno se va por el camino más lindo, el deseo de la carne. Y por cada deseo que disfrutamos tenemos un castigo en el infierno. Así que si le dijiste una mala palabra a tu hermano, dice la Biblia que esa mala palabra que tú dijiste te expone al infierno después. Y tu prójimo no es el que está aquí, es tu familia, es tu esposa, es tu esposo, es tu hijo, son los hermanos que tú sirves. Una mala palabra expone tu vida al infierno de fuego. Porque aunque tuviste placer y descargaste tu ira, ahora eso te cuesta algo importante. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás. No importa que 2 o 3 estén de acuerdo con lo que tú dijiste, son 2 o 3 que pagarán por lo mismo. Asóciate a gente que te aparta del pecado. Escucha conversaciones que te santifican. Y aléjate de todo aquel que llamándose cristiano conduce tu vida al infierno. Esto no es amigo, socio y quedar bien. Esto es vida o muerte. Mira al que está a tu lado y dile: Dios tiene un plan contigo, no solo de sanarte, es un plan de vida eterna. Ahora, una persona, ya saben cómo nace, por la palabra de Dios, a través del mensaje. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo usted sabe que yo soy un nacido de nuevo? Primero, el mensaje que yo predico tiene que producir. ¿Qué tiene que producir? Porque el mensaje debe tener a Cristo crucificado, Cristo muerto, Cristo resucitado. Entonces el mensaje que predicamos produce. Por eso la Biblia dice: arrepentíos y creed. Por eso dice: Cristo nos envió a predicar el arrepentimiento. ¿Qué significa predicar arrepentimiento? Tener un mensaje que pueda llevar la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. No solamente ministramos para que nuestro cuerpo sea bendecido con el sacrificio, sino que además nos preparamos porque tenemos vida. Y como ahora recibimos vida eterna, Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros estemos con Él. Y Él dijo: sin santidad no puedes entrar aquí. Te di vida eterna para que veas el reino. Ahora puedes ver mi reino. Vete y comienza a arrepentirte porque ves el reino. No puedes arrepentirte con una clase. Tienes que arrepentirte por lo que ves. Con una lección no se puede, diga, con una lección no se puede mostrar. Diga, el infierno, la gloria. Diga, es una experiencia espiritual. Y ahora terminamos. ¿Cómo una persona que ha nacido de nuevo puede morir? Puede volver a perder su eternidad. ¿Cómo lo sucede? Y terminamos. Vamos a la parábola. Libro de Mateo. Esto lo analizamos ya en la próxima enseñanza. En la próxima enseñanza vamos a desarrollar por qué muere el nacido de nuevo y por qué no llegan a dar fruto. Pero vamos a ver también por qué los nacidos de nuevo tienen el potencial de reproducirse al 30, al 70 y al 100. ¿Y por qué? Porque tenemos líderes que no se reproducen. Y es: llévalo a sanidad, llévalo a liberación, sanidad, liberación, sanidad, liberación, escuela, impartición, sanidad, liberación. Y todo el mundo entrenándose y la gente no da fruto, porque no se puede dar fruto del reino que no se tenga. Hay que recibir el reino, porque el árbol bueno no da fruto malo y el árbol malo no dice mala palabra. Capítulo 13 de Mateo, y anótelo porque esto pertenece a la próxima enseñanza. Ya vamos a orar por los enfermos. Capítulo 13 de Mateo. Dice: aquel día
salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas. Por eso el nuevo nacimiento está revelado en parábolas. Y se compara como una semilla, porque tiene que ser sembrada y nace. Cuando usted encuentre las parábolas de la semilla, ahí le están hablando del misterio del nacimiento, el nuevo nacimiento. Y dice, diciéndole, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Subraye, junto al camino, un tipo de persona, porque la semilla se siembra en nuestro corazón. Dice, y vinieron las aves y la comieron. Yo sé que esto no le gustaría escucharlo. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, repítelo, se quemó, porque no tenía raíz. Se secó, se murió. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Diga, se murió. Creció, pero se murió. Dígalo. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Esto se llama el nacido de nuevo en el reino de Dios. No lo olvide. ¿Cómo se llama esto? Muy bien, vamos a interpretar la parábola. Versículo 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, esta es la semilla que cae junto al camino, el tipo de persona. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué tipo de palabra? ¿Qué tipo de palabra? ¿Qué tipo de palabra? ¿La palabra del qué? Porque la palabra del reino, repita, no es una palabra motivacional, es una palabra de autoridad. Es una palabra que tiene autoridad. Cristo tiene autoridad porque venció a la muerte. Por eso la palabra del reino es una palabra de autoridad, porque tiene implícita gobierno. Dice, cuando oigan la palabra del reino, dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Aquí el malo representa al diablo. Ahora, eso es lo que tienen que aprender los pastores y los mentores y los líderes. Nadie estudia esta parábola y todo el mundo prepara instrucción, equipamiento y entrenamiento, pero nadie está para saber si el malo se está robando lo que tú estás sembrando. Todo se resuelve con darle herramienta a la gente. Todo lo resolvemos. Por eso que cuando no hay pastores dentro de la iglesia, las ovejas se pierden, porque el diablo viene detrás de todo lo que produce eternidad, porque él no tiene eternidad. No piense que el diablo quiere frenar la sanidad y los milagros. No, no, no. El diablo lo que quiere es detener es la eternidad, porque cuando la eternidad se establezca, el fluir va a comenzar a obrar. Necesito eternidad, repito. Otra vez, necesito eternidad. A veces le hemos estado impartiendo a una gente para que operen los dones del Espíritu, pero es un carnal educador. A veces he estado formando mi equipo de discipulados y le he dado lo mejor de mi vida y no veo resultado en ello después de pasado un tiempo, pero nunca me pregunto si esa gente ha nacido de nuevo. Y puedo estar entrenando a un creyente que por aprendizaje está haciendo las cosas y puede aún operar bajo autoridad. Escuchen esto. Hay un grupo de personas que se levantan y dicen: en tu nombre echamos fuera demonios. Este grupo son personas enviadas bajo una autoridad legal, porque cuando yo lo envío, él opera en la autoridad que yo lo envío. Por tanto, aunque yo soy una autoridad legal, él no ha nacido de nuevo. Yo lo envío y él ora por ella. Ella se sana, pero él no se salva porque no he nacido de nuevo.
Por eso el pasaje dice: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y es cierto que lo hicieron, porque cuando una persona es enviada, va en el poder del que lo envía. Pero aunque la autoridad que él está usando es la que yo le di, él está muerto en el espíritu. Él no tiene revelación del reino de Dios. Ten mucho cuidado de que no seas motivado a través de mi mensaje y que yo te lleve a equiparte y que tú no juzgues tu corazón y que te engañe con ser parte de mi discipulado y que te sientas muy orgulloso si soy del equipo del pastor, del apóstol. Estoy en el equipo de servicio del apóstol. Estoy en el equipo de discipulado del profeta. Estoy con fulano de tal. Qué bueno, todo eso es maravilloso, pero ni el apóstol ni el profeta te van a salvar. Juzga lo que estás creyendo. Un nacido de nuevo no puede avanzar sin la sangre de Cristo, porque dice: el pecado trae muerte. De manera que si se levanta y va para la cocina y no primeramente se toma un chorro de la sangre de Jesús, eso hay que analizarlo. Si tienes la habilidad de levantarte y vivir sin la sangre de Cristo, tienes que analizarte si tú eres un cristiano por aprendizaje. Nadie, el nacido de nuevo, no puede vivir sin la sangre de Jesús, porque dice: el pecado trae muerte, el pecado trae maldición. Y dice: y si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Y si digo que no lo cometo, hago mentiroso a Dios. Entonces, ¿quién te lleva a orar? Nadie. La revelación que tú tienes de ti mismo. Diga conmigo: vida eterna. Diga: vida eterna. Diga: vida eterna. Es maravilloso ser entrenado por un hombre que fluya en lo sobrenatural. La pregunta es: ¿y tú tienes vida eterna? No sea cosa que seas enviado por una persona y pierdas tu vida orando, sanando y echando fuera demonios en la autoridad del que te envía y nunca te salvas. Pastor, ¿y cómo puedo saber eso? Fácil, mira tu conducta. ¿Cómo? Mira tu conducta cuando estés bajo presión, cuando te faltan las cosas, cuando todo sale mal, cuando te sientes cansado, cuando tienes sueño, cuando los negocios se cierran, cuando el dinero se acaba, cuando la salud se enferma, cuando los problemas comienzan a llegar y comienzas a tener tensiones. Mira tu conducta, mira tu actitud. Si lo sigues adorando, porque dice: aunque mi cuerpo se deshaga, pero yo soy eterno, yo soy eterno, yo tengo vida eterna. Observa tu conducta, observa tu conducta, observa tu conducta. ¿Cómo respondes cuando está bajo presión? Porque no sabes si tienes espíritu, sino hasta que venga la presión. Saluda a alguien que esté cerca de ti. Digo: gracias a Dios que me puso a tu lado. Y a pesar de mí, siempre tú estarás. Yo soy para